quiero saludar a Liliana Jácar. ¿Cómo le va? Aldo, una gran alegría estar acá con vos, una gran alegría que seguimos estando y vamos a seguir estando, por supuesto. Obvio que sí, obvio que sí. Abrís la Feria del Libro, y el discurso inaugural. Sí, el discurso inaugural me toca a mí en una circunstancia, por lo menos digamos, compleja, ¿verdad? En la que por supuesto es ineludible la referencia a nuestra realidad, porque esa realidad está atacando de una manera muy particular a la cultura. Y esto que voy a abrir es la Feria del Libro. Si hay digamos, un elemento que de alguna manera puede aglutinar todos los distintos aspectos de la cultura que vos enumeraste, más la ciencia, más la historia, más todo tipo de investigación, es el libro. Entonces, bueno, no me queda otra posibilidad que aludir, sin duda, a lo que está pasando y a lo que nos está pasando. Liliana, vos empezaste a los 16 años, ¿es cierto eso? Es absolutamente cierto, sí. Yo mandé una carta, yo terminé la escuela normal, había hecho ya todo el ingreso a ciencias exactas, es decir, que ya estaba en la facultad maravillosa de ciencias exactas para estudiar física, estudié en efecto 4 años, pero también me tironeaba mucho la literatura y escribía cosas, como se escriben en la adolescencia, poemas de amor, expresiones sobre lo que me pasaba y lo que veía del mundo. Y entonces encontré el número 1 de la revista El Grillo de Papel. Estaba Abelardo. Siempre tengo que aclararlo. Estaba dirigido por 4 desconocidos. Uno de esos desconocidos se llamaba Abelardo Castillo y publicaba justamente en la tapa de Grillo de Papel el primer cuento que publicó, no el primer cuento que escribió, supe después, pero el primer cuento que había publicado, que se llamaba El Marica, cosa que me llamó mucho la atención. Enero de 1960, no enero, lo encontré ya a fin de diciembre de 1959, encontraron una revista literaria en cuya tapa había un cuento que se llamaba El Marica. Eso es lo que me llamó la atención, ¿no? El nombre de Abelardo Castillo, que no tenía ninguna significación en la literatura, ni para mí. Y ahí mandé una carta, escribí un poema y una carta. En una máquina de escribir que ahora tengo, que fue, me la había prestado, no, me la había prestado el novio, no confundas con la novia. Te regaló tu papá. Después, otra te la regaló tu la papá. Primera máquina mía me la regaló mi papá, pero esa me la había prestado el novio de mi hermana, que murió hace pocos años, que fue su marido durante casi 60, y ahí escribí la carta y el poema a los 16 años. Ahí me llamó ese desconocido Abelardo Castillo. Te dijo que el poema era malo. Me dijo que el poema, nos encontramos en Las Violetas, por cerca de, era mi barrio, es mi barrio, Almagro. Me dijo que el poema era malo, pero que en la carta se notaba que, bueno, que yo tenía condiciones para escribir, qué sé yo. No quiero decir escritora, porque creo que no dijo eso. Es decir, la anécdota fue como creciendo demasiado. En realidad, en ese encuentro hablamos de cosas, o él habló, porque yo estaba muda escuchando, deslumbrado, porque era un desconocido, pero un desconocido absolutamente deslumbrante. Y en realidad hubo cosas para mí mucho más importantes que hablamos en esa charla. Y bueno, y él me propuso que fuera al día siguiente a las reuniones del Grillo de Papel, que se hacían en el Café de los Angelitos, que no es ese engendro para turistas que es ahora. Era un café enorme, muy viejo, tiene un tango, de hecho, Café de los Angelitos en Rivadavia y Rincón, que iban los hombres a jugar a los dados, al dominó, al billar, qué sé yo. Bueno, y ahí entré oficialmente a los 16 años en el Café de los Angelitos. ¿Trabajaste el tema del suicidio? Digo por Saraquén.
No. ¿En algún cuento? Trabajé el tema del suicidio. ¿En algún Tengo varios. cuento? Por ejemplo, en Los que vieron la zarza, que escribí a los bueno, 20 años. Que es de los primeros cuentos tuyos. Bueno, a los Ahí 20 está. años, exactamente. Claro. Es casi inevitable que a una se le cruce el tema como tema personal, incluso que aparece en Noticias sobre el Iceberg, pero pues después podemos hablar de eso. Pero en uno de los primeros cuentos que yo escribí, que es el que le da título a mi primer libro, que es Los que vieron la zarza, el boxeador, ¿no? Cuando descubre que ya no va a poder llegar a ese... No quiere vivir más. No tiene sentido para él la vida. Y entonces se suicida. Sí, es un tema que es ineludible, el tema. ¿Cómo nace, cómo crece Noticias sobre el Esequibo? Tiene una génesis bastante compleja porque atravesó tiempos míos muy singulares. En realidad hay una escena primera que yo escribí, yo lo vi reconstruyendo mis diarios, igual que le pasa a Greta, mi protagonista. Yo llevé un diario desde los 21 años, lo llevo. Y más o menos en el 2013 se me cruza una escena que es una mujer en ese momento yo la pensé de casi 70 años tratando de hacerla vertical, ¿no? Bueno, marca un poco. Ahí tiene un problemita. Yo leí la novela. Cuando hace la vertical tiene un problema serio. Bueno, ya el problema es que a esa edad, ahora tiene 77, la protagonista, ahí está un poco el centro, ¿no?, de Greta. Es decir, pero fue nada más que esa idea y algo que tiene que ver con un gato que yo tenía, Illich, que tenía en ese momento, que estaba muy enfermo y se iba a morir. ¿Se murió? Sí, por supuesto. Se murió. Yo hablo de la novela. Yo estoy hablando ahora de la génesis. Ahora vamos a hablar de la novela. Esto es la génesis nomás. Y sí, la escena de la vertical, sin duda, aparece en la novela. Ya Greta en la novela tiene 77 años. Es decir, la acerqué mucho a la edad en que yo empecé en serio a trabajar, que fue en la época de la pandemia. Recién en la época de la pandemia, con ese tema que me perseguía, con esa escena que me perseguía, me propuse escribir algo, pero el proceso fue muy complejo, porque yo no sabía que me importaba ese personaje, ni siquiera sabía a qué se iba a dedicar. Yo sabía que quería algo grande y muy tardíamente, en ese año en que todo empezó a bullir dentro de mí, decidí que esta vez iba a ser escritora, porque en mis otras dos novelas hay un proyecto en Zona de Climaje, y escribiría Irene, nunca se sabe si va a escribir o no. Y en El fin de la historia nunca se sabe si es ella la que consigue escribir lo que quiere o es realmente otro personaje secundario, Herta Beethoven. Acá no, acá me la juego. Quiero contar en serio y con todas las contradicciones y sin ningún adorno a una escritora desde personajes, ¿no? Hay dos personajes muy importantes. Los dos adolescentes. Claro, que la van a visitar a ella. Claro, bueno, justamente el desencadenante de la novela es Greta. Eso sí lo digo, no voy a revelar muchas sobre la novela, pero como esto ya está incluso en el texto de contratapa, Greta, que tuvo dos novelas que tuvieron una enorme repercusión, y después hace 21 años, que se llamó A Silencio, y nadie sabe por qué se llamó A Silencio. Y vienen un chico y una chica. Eso fue otro desafío para mí en la novela. Quería enfrentar a esta mujer de 77 años con dos chicos muy jóvenes, porque siempre hay algo muy inquietante en el encuentro con gente de totalmente otra edad. Realmente entienden mi discurso, yo los entiendo a ellos. Vos sos de las pocas personas en mi vida que habla de su edad. A mí, la edad, tengo 81 años. Pero viste, siempre uno la niega. Sí, bueno, dice otra cosa. Es que yo creo que esto, es decir, una escritora, es decir, tiene su historia. El momento en que nació, el momento en que fue adolescente,
son su patrimonio. Es decir, convivís con eso. Entonces, y además pasa algo, yo lo siento así, hay algo fascinante en la edad, porque una es siempre nueva para sí misma. Es decir, yo nunca había tenido 81 años antes. Entonces me sorprendo a mí misma, pero es que es cierto. Te digo de verdad, ni siquiera cuando yo era muy joven pensaba eso que le pongo a Gripta, que está nomás en el principio, que hablaba de que se iba a suicidar a los 38 años, tenía toda una teoría de que por qué se iba. Ahí habló del suicidio como se entiende cuando se es muy joven, ¿no? Con bastante frivolidad. A lo Werther también, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Esa idea romántica del suicidio. Apareció muy bien. Sí. Claro, bueno, y entonces ella decide, pero yo también tenía esa idea, es decir, nunca me hubiese imaginado de mí publicar una novela, terminar una novela a los 80 años, publicarla a los 81. No lo hubiese esperado de mí. Es decir, que me sorprende. Estoy sorprendida, ¿no? Y estás feliz. Mí misma. Y estoy muy bien. A mí ya me da ganas de más allá de la realidad, es decir, el haber terminado una novela, es decir, haber expresado una cantidad de cosas que necesitaba expresar ahora. Esta novela yo no lo hubiese podido escribir 50 años atrás de ninguna manera. ¿Vas a publicar tu diario? Como lo hizo Abelardo Castillo, Ricardo Piglia. Sí, mis diarios en algún momento sí los voy a publicar. Yo que sí se van a publicar, sí, supongo que en algún momento sí es un testimonio de vida. Son muy largos porque yo empecé, pero los diarios de Abelardo también. Yo empecé a llevar, ya te digo, el diario a los 21 años. Piglia, 3 tomos, Piglia son 3 tomos. Sí, por eso, bueno, una tiene mucha historia y yo creo que para un escritor, digamos, el ir llevando un diario, el ir escribiendo sobre lo que le pasa, es algo bastante necesario, ¿no? ¿Te gusta la Feria del Libro? Siempre, sí, que sí. Digamos, sí, me gusta la Feria del Libro, me da mucha alegría la Feria del Libro. Sí, si es, digamos, buscar libros, yo prefiero una librería, ¿no? En una librería estoy tranquila, me quedo, rebusco, pero como acontecimiento es algo maravilloso porque va mucha gente a la Feria del Libro. Por ejemplo, yo estuve 2 veces en la Feria de Guadalajara, que es muy importante. Yo también. Como feria es importantísima, pero la gente no va. Es importante por los invitados que tiene, por la repercusión, por los editores, en todo sentido es realmente importante. Pero a la gente no le interesa. Y acá, en Buenos Aires, va al público. La gente le importa mucho. A lo mejor hay gente que compra. ¿En la Feria del Libro de Frankfurt estuviste? No, en Frankfurt no estuve. Yo estuve 3 años seguidos y no va al público. No hay público. Es para hacer negocio, comprar libros, vender libros, ¿no? Acá tiene una significación. Bueno, a lo mejor hay gente que compra un solo libro en todo el año, no sé, pero no son lectores apasionados. Pero el libro tiene un valor, la Feria del Libro tiene un valor y ese es el valor que uno le da, el acontecimiento, ¿no? Que haya una Feria del Libro, el encuentro entre lectores y autores que acá se da muy cercano. No, es muy importante, sí, la verdad que sí. Maestra, ¿cuándo te vemos entonces? El 25 de abril a las 6 de la tarde. A las 6, pues es que no sé, creo que es a las 6 de la tarde. Creo que es a las 6 de la tarde. Sí, porque... No llegues tarde, por favor. No voy a llegar, soy re puntual. Pero bueno, ahí va a ser la apertura y el 28 de abril es en la Feria del Libro la presentación de Noticias sobre el Iceberg. ¿Quién lo presenta? Inés Garland, que fue alumna mía. Inés Garland fue muchos años, la amo y es una escritora absolutamente notable y ella muchos años fue alumna mía, escribió sus primeros libros en el taller. Novela.